Muy buenos días, queridos hermanos. El tema para el día de hoy lleva por título El tabernáculo, la casa de Dios, y está basado en varios pasajes del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 1 al 9, en donde nos habla de el tabernáculo que Dios mandó a Moisés que hicieran para él. Pero a manera de introducción me gustaría decirle que en estas 3 próximas semanas tendremos una serie que estaremos hablando acerca de la casa de Dios. Hoy el tema es el tabernáculo, la casa de Dios. Y antes de empezar me gustaría leer este pasaje de Éxodo capítulo 25 del 1 al 9 que dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A través de los tiempos vemos cómo Dios hace todo tipo de esfuerzos para tener comunión con el hombre. Desde la creación vemos a Dios que tuvo una amistad íntima con Adán y Eva. La Biblia relata que ellos caminaron juntos y hablaron todos los días como buenos amigos. Hablaron con el Padre cara a cara, como quien habla los amigos. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron en el jardín del Edén. Pero Dios inmediatamente vino a ellos y les preguntó: ¿dónde estás tú? Esto lo relata Génesis 3, 8, 9, en su intento de tener comunión con el hombre, aun cuando habían caído en pecado. También en el mismo libro, Génesis capítulo 5, verso 24, se nos dice que Enoc fue un hombre que caminó con Dios hasta que el Señor lo llevó al cielo. Dice Hebreos 11:5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ah, por la fe dice la palabra que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto lo dice Hebreos 11:5. También en el libro de Génesis, el capítulo 6, encontramos la historia de Noé. Noé fue descendiente de Enoc, y también dice la palabra que caminó con Dios. Él vivió en un tiempo en que el Señor vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fue por esta razón que Dios decidió enviar un diluvio universal para destruir a toda la humanidad, excepto a Noé, quien le advirtió de lo que pasaría y le envió a construir un arca. Y él y su familia fueron obedientes y al final se salvaron. Igual podemos decir que pasó con Abraham, a quien la Biblia le llama en 2 Crónicas 27 el amigo de Dios. Lo hizo Dios también con Moisés, con quien hablaba, dice la palabra, cara a cara. Dice Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a un compañero. Hermanos queridos, Adán y Eva escucharon la voz de Dios, como también lo hizo Noé. Pero el Señor no habitó diariamente con él, con Abraham y con Noé, con Adán, y Eva y Noé.
También Abraham pasó sus días buscando la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, pero no tuvo una comunicación con Dios todos los días. Lo mismo pasó con Moisés. Todos ellos, Abraham, Noé, Moisés, hermanos queridos, todos ellos no pudieron palpar la presencia de Dios permanente todos los días. Era esporádicamente que Dios venía, les hablaba y luego continuaban su camino. Es por esta razón que cuando Israel salió de Egipto, camino a la tierra prometida, fue construido el primer tabernáculo y este sirvió como un lugar permanente de la presencia de Dios entre su pueblo. Dice la palabra de Dios que este tabernáculo fue construido por Moisés, pero que fue diseñado por Dios mismo. El Señor declaró en Éxodo 25, 8 y también el verso 22, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos queridos, el Señor dice, será allí en el santuario que ustedes harán para mí, que yo me voy a comunicar contigo. La estructura conocida como el tabernáculo del desierto sirvió como morada de Dios. Antes que Israel llegara a la tierra prometida, hermanos, Dios manifestó su grandiosa presencia diariamente en el tabernáculo. Por la noche había una columna de fuego, y por el día había una nube. El tabernáculo fue usado por el pueblo de Israel por 480 años. Ahora, volvamos al pasaje de Éxodo capítulo 25, del 1 al 9, y estudiemos un poco más de lo que significaba el tabernáculo para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el origen del tabernáculo? ¿Con qué recursos fue construido? El modelo del tabernáculo, las partes del tabernáculo y especialmente cuál era el propósito de Dios al mandar a edificar un tabernáculo. Dice Éxodo 25, 1 al 9 que Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. La primera cosa que vamos a ver es que el tabernáculo, hermanos, literalmente significa lugar de morada. Y era llamado así debido a que se edificó para que Dios viva en el tabernáculo y viva en medio del templo. El tabernáculo, queridos, en primer lugar diremos que fue una idea de Dios, no fue un invento del hombre. Como dice aquí la palabra de Dios en el Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí, dice la palabra. Como muchas otras cosas en la vida de la humanidad, como la familia, el gobierno y la iglesia, el tabernáculo nació en el corazón de Dios. Hermanos queridos, no fue una idea de un hombre o no fue un invento de un hombre. No, el tabernáculo nació directamente del corazón de Dios. Como dijimos en un principio, Dios en su afán de tener comunión con el pueblo, le ordenó a Moisés, hagan un santuario para mí. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Este verso 8 del capítulo 25 de Éxodo no deja lugar para dudas. El tabernáculo era para Dios, para que su presencia esté en medio de su pueblo para siempre. Él quería habitar en medio del pueblo y en el tabernáculo que iban a construir. En segundo lugar, veremos los recursos para la construcción de este tabernáculo. Dice el capítulo 25 que tenemos frente a nosotros, el versículo 1 y 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda.
La orden de la construcción del tabernáculo vino de Dios. La dirección y ejecución de la obra estuvo en manos de Moisés, pero los recursos materiales, humanos y financieros vinieron del pueblo. Dice el versículo 2: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Había ciertos criterios al levantar esta ofrenda. En primer lugar, se esperaba que participe todo varón. Nadie debía quedar fuera de la ofrenda. Todos tenían algo que dar, algo que aportar para este tabernáculo. En segundo lugar, dice la palabra en este verso que debería ser una ofrenda voluntaria. Aun cuando se esperaba que todos participen, la ofrenda sería voluntaria. La ofrenda, queridos, según la Biblia, se refiere a todo lo que se ofrece a Dios en adoración y honor. Es decir, lo hacemos voluntariamente. Y en tercer lugar, debería ser una ofrenda de corazón. Dice la palabra de Dios: de corazón tomaréis mi ofrenda. En la Biblia, las ofrendas siempre son expresiones de gratitud que salen del corazón de un hombre o una mujer agradecida. Salen como agradecimiento por lo que Él ya ha hecho por el pueblo. Pero al mismo tiempo, la ofrenda es un acto de reconocimiento ante Dios de que todo lo que tenemos le pertenece a Él y proviene de Él. El tabernáculo, queridos, se construyó con los recursos del pueblo de Dios. Todos dieron voluntariamente y de corazón. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy, queridos hermanos. En tercer lugar, vemos que ¿cuál fue el modelo del tabernáculo? ¿Cuál fue el plan o la idea para hacer el tabernáculo? Si el tabernáculo nació en el corazón de Dios, si fue su idea, sin duda Él tenía un modelo, cómo debería ser construido. Es por esa razón que Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y repite este mismo concepto en el mismo capítulo 25, pero en el versículo 40. Mira, y hazlos conforme a todo lo que te ha sido mostrado en el monte. Porque fue en el monte Sinaí, cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, que Dios le reveló este plan a Moisés de hacerle un santuario para él. Y como dice este mismo verso, allí mismo en el monte Sinaí le mostró el modelo de cómo debería ser edificado. Le dio las medidas inclusive, también los materiales que deberían ser hechos, con los cuales deberían edificar las puertas, las cortinas, y también le dijo cómo serían distribuidas las cosas que estuvieran dentro del tabernáculo. Dios tenía un plan. Fue idea de Dios, pero no solamente tenía la idea, el deseo, sino le dio el plan, los planos para hacer el tabernáculo. En cuarto lugar, algo muy interesante acerca del tabernáculo es que estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio del tabernáculo era el área designada para los sacrificios. Esa era la única sección del templo a la que el pueblo tenía acceso. Allí iban para presentar las ofrendas o sacrificios a Dios, como lo menciona Salmo 96:8, que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Era al atrio del tabernáculo que iban los israelitas para dar sus ofrendas a Dios. Para el pueblo, queridos, ir al atrio del tabernáculo significaba estar en la presencia de Dios. Esto lo dice el Salmo 100, versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Era muy importante el atrio del tabernáculo,
lugar donde llegaban todo el pueblo de Dios para presentar sus ofrendas, sacrificios a Dios. En segundo lugar estaba el lugar santo. En el lugar santo habían varias cosas que cada una tiene un significado profundo. Ahí había, por ejemplo, una fuente de agua, en donde, como dice Éxodo 30, 19, 20, Aarón y sus hijos se lavarían las manos y los pies. Y les dice la palabra, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Era una especie de purificación y eso estaba en el lugar santo, este lavatorio, esta fuente de agua. Pero también ahí había un altar en donde se quemaban los sacrificios. Todo el pueblo venía con sus corderitos, con sus ovejitas, para que sean sacrificados delante del Señor. Y era el altar donde ellos enseñaban el arrepentimiento y también por agradecimiento ofrecían sus ofrendas. También había un candelabro. Tenía 7 brazos, como es el candelabro de los judíos, y alumbraba constantemente, ardía constantemente, no podía apagarse. También había ahí en el lugar santo una mesa llamada de la propiciación, en donde se colocaba cada día de reposo pan sin levadura. Y también había otro altar, en donde el sacerdote quemaba cada mañana y cada noche incienso que representan las oraciones de los santos. Queridos hermanos, esto estaba en el lugar santo, la fuente de agua, el altar para los sacrificios, el candelabro, la mesa de la propiciación y el altar del incienso. Es ahí donde el sacerdote ofrecía los sacrificios. El pueblo no podía entrar ahí, pero el sacerdote lo hacía. El tercer lugar está el lugar santísimo. Hebreos 9:3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Se consideraba este lugar, hermanos queridos, en donde estaba la presencia de Dios. Era en el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto, como lo dice Éxodo 26:33. Y pondrás el velo, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Hermanos queridos, solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar una vez al año para hacer expiación por sus propios pecados y los pecados del pueblo, como lo dice Éxodo 30:10. Cada año Aarón hará un sacrificio y pedirá perdón por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Es muy interesante, queridos, que lo que separaba el lugar santo al lugar santísimo era un velo. Era un velo que iba del techo de la tienda o del tabernáculo hasta el suelo. Pero cuando Jesús resucitó, este velo se rasgó en dos. Se abrió el velo, significando que ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en último lugar veamos el propósito por el cual Dios quería que haya un santuario para Él. El primer propósito era constituir el tabernáculo porque Dios quería habitar en medio del pueblo. Y eso lo dijo en Éxodo 25:8. Dice, ya habitaré en medio de ellos. Hermanos, la presencia de Dios prometida entre su pueblo se hizo realidad. Y dice la palabra de Dios que cuando el tabernáculo fue inaugurado, allí en Éxodo 43:34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Oh, queridos, la gloria del Señor llenó el tabernáculo, tanto que Moisés no podía entrar
porque la nube estaba sobre el tabernáculo y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Aquí se cumplió el deseo de Dios. Y al igual que en ese tiempo, queridos, Dios anhela habitar en medio de su pueblo. Así como antes, hoy también. Es el más grande deseo del corazón de Dios, de habitar en medio de su pueblo. En segundo lugar, del propósito del tabernáculo no solamente era para que Dios habite en medio de su pueblo, sino que también cuando Dios quería hablar con Moisés, se reunían en el tabernáculo. Dice Éxodo 25:20, y me encontraré contigo allí, se refiere en el tabernáculo, y conversaré contigo exactamente entre los dos querubines, y el cofre contendrá la ley de mi pacto. Allí diré los mandamientos que he promulgado para el pueblo de Israel. Era en el tabernáculo donde Dios le hablaba a Moisés su voluntad para que la comunique al pueblo. También lo dice en Éxodo 33, 9 al 11. Dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo para conversar con Dios, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y el versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como quien habla cualquiera a su compañero. Queridos, qué privilegio el de Moisés, de haber hablado con Dios cara a cara. Pero no solamente en el tabernáculo el propósito era que more la presencia de Dios. No solamente era el lugar donde se encontraban Moisés y Dios para conversar, sino también Dios dirigiría a su pueblo desde el tabernáculo. Dios les iba a dar dirección por medio de una nube durante el día y una columna de fuego que estaba sobre el tabernáculo por las noches. Dice Éxodo 40, 36 al 38. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en sus jornadas. Hermanos queridos, el tabernáculo junto con esa columna de fuego y la nube se convirtieron en las guías del pueblo de Israel. Dios guiaba a su pueblo donde deberían ir. Queridos, el tabernáculo para el pueblo de Israel era muy importante, porque como dije, ahí encontraban la presencia de Dios. Allí recibían la palabra de Dios. Dios le hablaba a Moisés y Moisés al pueblo. Ahí recibían dirección. La nube y la columna de fuego guiaban al pueblo. Pero sobre todas las cosas, el tabernáculo representaba la presencia de Dios. El pueblo de Dios, queridos, en aquel entonces se preocupaba mucho cuando sobre el tabernáculo no estaba en el día la nube y por la noche tampoco estaba la columna de fuego. Eso significaba que la presencia de Dios los había abandonado porque habían pecado. Entonces, en esa condición eran presa fácil para sus enemigos. Queridos, con Dios a su favor lo tenían todo, pero sin Él les faltaba todo y estaban expuestos a diferentes enfermedades, pero también, sobre todo, frente a sus enemigos. Querido hermano, Dios dirigía al pueblo desde el tabernáculo. En conclusión, podemos decir en este día que a través de los tiempos vemos a un Dios que hace todos los esfuerzos para tener comunión con el hombre. Pero déjame decirte, querido hermano, que hoy también Dios desea tener comunión contigo y conmigo. Él quiere estar cerca de ti.
Él quiere caminar contigo como caminó con Enoc. Él quiere ser tu amigo como lo fue con Abraham, el amigo de Dios. Y Él quiere hablar contigo cara a cara como lo hizo con Moisés. Al igual que ayer con el tabernáculo, hoy también Dios nos ha provisto de un templo, la casa de Dios. Y las enseñanzas de la palabra que nos da acerca del tabernáculo también son aplicables al templo hoy. ¿Y qué enseñanza podemos obtener sobre el tabernáculo? Querido, la primera enseñanza es que el tabernáculo no fue un invento del hombre, sino que el tabernáculo nació en el corazón de Dios. De igual manera, la iglesia no es un invento del hombre, sino es un invento de Dios. Hay tres instituciones que Dios creó para beneficio del ser humano: la familia, la iglesia y el gobierno. La iglesia nace en el corazón de Dios. No fue un invento del tabernáculo, no fue un invento del hombre. La segunda enseñanza que podemos extraer de esta meditación es que en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. De igual forma, Dios nos ha prometido estar en su santo templo. Era en el tabernáculo donde Dios le daba dirección al pueblo de Israel. En el tabernáculo donde Dios le daba palabra a Moisés y Moisés la daba al pueblo. Era ahí donde podían acudir pidiendo auxilio cuando se hallaban en dificultades y problemas. Y Dios los escuchaba y Él les respondía. Era en el tabernáculo donde el pueblo de Israel encontraba la dirección que ellos precisaban en su vida. Si la nube se movía o la columna de fuego, eso significaba que debían moverse ahí. Y eso pasaba porque el tabernáculo estaba en medio de ellos. De igual manera hoy, hermanos queridos, la presencia de Dios está en su templo. Es ahí donde podemos escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Podemos acudir cuando estamos en dificultades y derramar nuestra alma delante de Dios. Y ahí podemos encontrar dirección en nuestro camino. En una sola palabra, es en la casa de Dios donde podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y la tercera enseñanza es que el deseo y mandato de edificar el tabernáculo fue de Dios, pero el esfuerzo y los recursos los puso el pueblo. Todos aportaron para que esto sea posible. Interesante lo que dice Éxodo, el capítulo 25, versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí con las ofrendas que el pueblo dé, cada uno de ellos. Queridos, hoy también, al igual que en aquel tiempo, todos podemos aportar para edificar, para construir el templo del Señor. Todos podemos hacerlo usando los mismos parámetros de aquel tiempo. Háganlo todos. Participen con lo que tienen. Háganlo voluntariamente y sobre todo háganlo de todo corazón. Hermanos, qué privilegio, qué oportunidad nos da Dios de ser sus socios para edificar la casa de Dios. Qué bendición para nosotros, hermanos queridos, al igual que en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Hoy también nosotros tenemos un tabernáculo, un templo en donde podemos reunirnos para adorar y alabar a Dios. Un lugar en donde podemos venir a agradecerle por sus beneficios. Un lugar en donde podemos disfrutar del compañerismo de la familia de la fe. Queridos hermanos, amemos la casa de Dios. Apoyemos económicamente para la construcción. Lo necesitamos. Disfrutemos de este precioso templo que Dios nos ha dado. Que este lugar, que este templo sea el refugio de muchas personas que necesitan un hogar, que necesitan disfrutar de la presencia y la comunión con Dios. Como dijo Jesús cuando estaba frente al templo que Salomón había edificado y que era hermoso. Allí en Mateo 12:6 dijo,
una gran verdad, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y se refería al mismo, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, nuestro Salvador, es mayor que el templo y su presencia está en ese lugar para que cuando lo necesitemos, vayamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro a nuestra necesidad. Querido, recuerda, tú puedes contribuir a la casa de Dios. Hermanos, recuerda que la presencia de Dios está ahí para bendecirnos, que podemos ir a buscar la ayuda de Dios con la seguridad que Él nos escucha y que responde cada oración. Recuerda, como dijo Mateo 12:6, dijo el Señor Jesús, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose otra vez a la presencia de Dios prometida en su casa. Querido, que Dios te bendiga. Amén